Bienvenidos al episodio número 7 del podcast de Neuromarketing y Neuroventa Inmobiliaria. Y hoy tengo un tema bien especial que me encanta porque es una herramienta que me ha ayudado a mí mucho a avanzar con los clientes y acercarme más a los cierres, pero sobre todo a entender más al cliente, porque quizás en ese momento no se logra un cierre en una primera conversación, pero eso ayuda a entender lo que quiere el cliente y a acompañarlo en ese proceso para convertirlo luego en un cierre. Y son las 5 preguntas que debes hacer para precalificar a un comprador. Estas son 5 preguntas que tienen una secuencia que debes llevar y lo que buscamos principalmente, además de saber qué es lo que quiere el comprador, es buscar la motivación. ¿Por qué desea comprar en este momento? Y esa es la pregunta más clave de las 5 preguntas. Pero vamos por orden y quiero explicarte entonces el día de hoy y hablarte un poquito de cada una de estas 5 preguntas. La primera pregunta que le debemos hacer a un potencial comprador es ¿qué es lo que quiere comprar? El que quiere comprar está asociado con saber no solo si es una casa, si es un departamento, si es un townhouse, sino cuáles son las características de ese inmueble que él está buscando. Si está cerca, si es importante que esté cerca de algún sitio específico, si ese inmueble necesita tener algunas características especiales por la constitución de su familia, todo lo que te pueda decir acerca del inmueble que quiere. Hay un punto importante en esta pregunta para profundizar, es si le interesa que sea nuevo o puede ser usado, porque esto también nos va a dar una herramienta de poder buscar algo que se adapte luego que hagamos la última pregunta, que es la parte del presupuesto, porque probablemente el presupuesto que tiene para ese momento no es el presupuesto que le da para comprar probablemente una casa nueva. Entonces, la primera pregunta en la que nos tenemos que centrar es qué es lo que quiere ese comprador. Luego de preguntarle eso, lo segundo importante y en ese orden es dónde lo quiere. A mí me pasa, por ejemplo, que trabajo con compradores internacionales. Yo trabajo básicamente con compradores mexicanos que viven en México. En muchas oportunidades no conocen Houston y lo que quieren es comprar una propiedad por inversión, una propiedad que quieran poner a la renta y que con las rentas se pueda pagar. Cuando este cliente no sabe bien la ubicación, realmente es un punto a mi favor porque así lo puedo ubicar en zonas que ya yo conozco, donde puedo conseguir propiedades que ya he hecho un cálculo previamente y sé que con la renta que se puede obtener en esa propiedad y dando una inicial, un down payment determinado, que son ejercicios que también hago previamente, ya sé qué propiedad le puedo ofrecer. Entonces a ver, es una estrategia que uno tiene ya conocer el mercado, conocer cuánto es el inicial que puede dar y luego podemos decirle que tenemos una opción de acuerdo a lo que está buscando. Entonces esto es parte también de conocer el mercado y en la medida que le vamos preguntando, ya nosotros tenemos que ir ubicando en la mente esa posible propiedad que le pueda servir. La tercera pregunta y la más importante, como le decía al principio, es el por qué. ¿Cuál es la motivación de compra de la persona? Yo les voy a poner el ejemplo, por supuesto, con el mercado que yo trabajo básicamente. Las motivaciones, hoy hablé con un cliente y él me decía que él quería una propiedad, por ejemplo, que le diera rendimiento, es una de las razones que me daba. Otra razón que me daba era que quiere que se pague la renta o se pague con la renta la propiedad. Otra razón que me daba era que yo le preguntaba por qué no compraba en México y si no acá. Me dice, bueno, que allá en México no le estaban dando los números en el sentido de que lo que le pagaban por la renta había costos que no podía cubrir. Entonces, en la medida que vamos profundizando en toda esta información, ya uno sabe cuál es el dolor, cuál es el problema que puede tener ese cliente y eso nos ayuda a manejar objeciones. ¿Ok? Y a buscar justamente esa propiedad. Hay clientes que no le interesa tanto el rendimiento, no le interesa tanto recibir, sino dolarizar, cambiar su patrimonio que tiene en la moneda de su país y dolarizar. Entonces, este tipo de clientes hay que analizarlo no tanto en función del rendimiento, sino
en propiedades que les den plusvalía, porque acá en Houston particularmente a veces las propiedades que dan más rendimiento no necesariamente son las propiedades más nuevas. Y si queremos buscar plusvalía, por supuesto, tenemos que buscar propiedades que sean más nuevas, en la medida de lo posible que sean nuevas construcciones. Entonces, esos son detalles importantes que debemos determinar porque nos va a ir orientando a cuál es el inmueble que le podemos ofrecer. La cuarta pregunta, y también es muy importante, es ¿para cuándo está dispuesto a comprar? El cliente nos puede decir en estas tres preguntas que tiene la intención de comprar, que quiere una casa de X tamaño, que la quiere en tal ubicación y uno se emociona porque dice, nada, ya le tengo la propiedad a este cliente. Resulta que cuando uno le dice, bueno, ¿para cuándo tú tienes la intención de comprar? Dice, bueno, es que estoy vendiendo una propiedad. Entonces uno pregunta, pero ya la tienes a venta. No, estoy pensando vender. Entonces cuando uno profundiza en el para cuándo deseas comprar, puede ser que sea para ahorita, que de hecho ya hasta el dinero lo tenga en el banco, lo tenga líquido, pero en muchos casos es un plan que le dicen a uno, bueno, estoy empezando a ver, estoy empezando a investigar para ver qué es lo que quiero. Entonces, fíjense lo importante de esa cuarta pregunta de para cuándo quieres comprar. Y la quinta pregunta, y no menos importante, es la del presupuesto. Esa es una pregunta que se nos dificulta al principio a muchos agentes inmobiliarios. A mí me costaba, ya a mí no me da pena ni me cuesta preguntar cuánto desea invertir. Y hay algunas maneras de preguntar esto que no sean, que no caigan mal con el cliente. Yo hago preguntas, por ejemplo, ¿cuánto es el presupuesto que tienes pensado para invertir? ¿Cuánto es el presupuesto que tú quieres usar para esta inversión? ¿En el rango de qué precio te gustaría tener esta propiedad? Entonces son preguntas que van suavizando porque entendemos que a un desconocido, sobre todo cuando estamos hablando por teléfono, que es ese primer contacto en el que debemos nosotros hacer las 5 preguntas, muchas veces no nos quieren decir cuánto quieren invertir. Me decía un cliente ayer, un lead, porque realmente todavía no es un cliente, un lead que yo llamaba, le preguntaba que cuánto quería invertir y me habló de $100,000. Entonces, en la medida que íbamos conversando, yo le digo, mira, de acuerdo a las características que tú me estás dando, la propiedad que a ti te conviene es una propiedad de X cantidad de dinero y realmente ese monto no te va a ayudar para lo que tú quieres lograr. Entonces, ya yo tenía alrededor de unos 10 minutos hablando con la persona y me dice, bueno, Karina, la verdad tengo un poco más, pero no me atreví a decírtelo porque yo pensaba que me ibas a venderlo más caro, ¿no? Fíjense la percepción de los clientes con respecto a nosotros, a los realtors o los agentes inmobiliarios. Yo le decía, ya va, o sea, mi intención no es venderte caro, mi intención ni siquiera es venderte una propiedad, o sea, mi intención es ayudarte y acompañarte a que tú consigas la propiedad que te va a ayudar a resolver un problema. Y ojalá que la consigas conmigo. La idea es que yo te acompañe hasta el final y yo pueda conseguir esa propiedad, pero yo no estoy aquí para venderte una propiedad. Entonces, cuando nosotros empezamos a cambiar ese mindset de cómo tratar al cliente, realmente se empieza a generar una confianza que le permite, como me ha permitido a mí, vender a través de este medio. Yo he tenido en este año 2 clientes que me han comprado propiedades a través de un Zoom y luego que compran, que firman el contrato, luego es que vienen a ver la propiedad que compraron. Por supuesto, esto amerita un trabajo extra que yo hago, como showing virtuales y una cantidad de cosas que van a ayudar al cliente a tomar la decisión. Pero lo importante acá es que esa pregunta del presupuesto hay que saberla hacer porque de nada hacemos y volvemos a lo mismo, ¿no? Podemos tener respuesta a las 4 preguntas anteriores, pero si no estamos claros de cuánto es el presupuesto que la persona desea invertir, estamos perdidos. Realmente las 5 preguntas están entrelazadas. ¿Ok? No se puede dejar de hacer ninguna pregunta. Y hay una sexta pregunta que es el bono a esta precalificación, que es preguntarle a ese potencial cliente qué otra persona va a tomar la decisión de compra con él o con ella, dependiendo con quién estás hablando, porque sucede muchas veces que la objeción es que dice, es que tengo que consultarlo con mi esposa o es que tengo que consultarlo con mi esposo. Entonces, si nosotros no prevemos esas potenciales objeciones que nos puedan hacer, si no anulamos eso y que realmente si se presenta una objeción sea una objeción real y no una excusa, en esa medida vamos a ser más asertivos a la hora del cierre. Entonces, son 5 preguntas más el bono. La primera es ¿qué quieres comprar? ¿Dónde lo quieres comprar? ¿Para cuándo lo quieres comprar?
perdón, por qué lo quieres comprar es el tercero, para cuándo lo quieres comprar es la cuarta, la quinta es el monto, es el presupuesto, y el bono adicional o la sexta pregunta es con quién vas a tomar la decisión, porque muchas veces me imagino que te ha pasado que estás hablando con la persona que no toma la decisión. Entonces, hay tres características principales para que un cliente tome acción y pueda comprar: que tenga el dinero, por supuesto, que tenga la capacidad de decisión para tomar para decir sí, quiero comprar, y que definitivamente esté convencido de que es su momento para comprar. Si estas tres razones no las tenemos alineadas, el cliente puede decirnos de todo, pero realmente no vamos a cerrar. Entonces, estas preguntas nos van a hacer pasear por conocer ese perfil del cliente, por perfilarlo bien. Y lo bonito de esta estrategia es que no podemos cerrar esa comunicación sin sacar una segunda cita. Y el objetivo de hacer esta precalificación es llevarnos a ese cliente ya en la metodología que yo utilizo y que me enseñan mis coaches, es llevarnos a una segunda reunión que es un Zoom. En ese Zoom ya nosotros le vamos a presentar unas propiedades, entonces hay que saber venderle al cliente luego que lo tengamos precalificado, perfilado, y saber que es un cliente que está dispuesto a comprar en este momento, que tiene la capacidad de pago, que ha tomado la decisión y que sabemos quiénes toman la decisión de compra. Lo llevamos a una segunda reunión donde ya el trabajo que vamos a hacer es diferente, y en esa segunda reunión vamos a mostrarle propiedades ya. Hay algo importante cuando hacemos la precalificación y en esta primera conversación, es que muchas veces el cliente le dice a uno, pero envíame las propiedades por WhatsApp o envíamelas por correo. Ese es el error más grande que podemos cometer los agentes inmobiliarios, y honestamente es lo que usualmente hacemos. Yo lo hice por muchos años hasta que conocí esta metodología que he aprendido con mis coaches, que ese es un error. Y te lo pregunto a ti, o sea, ¿cuántas veces no has enviado las propiedades a un potencial cliente y el cliente se te pierde? O sea, no vuelves a saber más. Y si es posible, las mismas propiedades que tú le enviaste las termina comprando con otro agente, ¿no? Entonces, no se envían las propiedades, esa es una de las razones, pero uno se lo debe vender al cliente, y no es mentira de que la idea es presentarle esas propiedades en esa próxima reunión, en ese Zoom o en ese encuentro presencial, donde le vamos a explicar por qué esas propiedades son las que se adaptan o a lo que él está buscando, porque esa propiedad es la que resuelve el problema que está buscando, que el problema que tiene. Sobre todo cuando trabajamos con inversionistas, que vuelvo, es el caso con el que yo trabajo, donde el inversionista necesita ver números, donde el inversionista, nosotros sabemos como agentes inmobiliarios que un rendimiento puede variar de acuerdo al HOA que tenga la comunidad, de acuerdo a los taxes que tenga la comunidad. Sabemos que hay comunidades donde no aceptan compradores por inversión, o sea, no aceptan inversionistas que compren propiedades para rentar. Entonces hay una cantidad de cosas que nosotros manejamos, y que esos son los argumentos que utilizamos para decirle al cliente, mira, sería una falta de respeto, y yo se lo manejo de esa manera, enviarte las propiedades donde solo vas a ver un precio y vas a ver fotos, porque la idea es que yo te presente propiedades donde te pueda hablar inclusive de los números o de los costos que impactan la inversión que tú vas a hacer, porque no necesariamente la casa más económica es la casa que te va a dar un mejor rendimiento o es la casa que estás buscando, porque hay unos números tras del precio que usualmente el cliente no lo maneja, no los entiende, pero tampoco le podemos decir que no lo va a entender, porque de alguna manera es ofenderlo. Entonces hay que ser muy sutil como se le habla, y esas son razones por las cuales él se anima o él tiene el interés de ir a esa segunda reunión. Otra cosa importante para luego de perfilarlo o de precalificarlo con estas 5 preguntas y llevarnos a la segunda reunión, es que en el caso mío cuento con un equipo multidisciplinario de especialistas para el crédito, para la constitución de la empresa, que es una de las recomendaciones que le hacemos, para la administración de la propiedad, en el caso que compre para rentar. Entonces, esos son temas que también le decimos que se los vamos a dar en detalle en la próxima reunión. Entonces se va creando ese misterio, ese interés
más allá de solo el hecho de enviarle propiedades al cliente, que van a hacer que vayamos a una segunda reunión donde realmente vamos a presentarle propiedades que ya sabemos que de acuerdo a las preguntas, a lo que nos respondió, van a cumplir o van a mitigar de alguna manera el dolor o el problema que este cliente tiene. Entonces, bueno, ya saben, aquí están las 5 preguntas. Yo voy a dejar este podcast en mi canal de YouTube. Las personas que lo están viendo, voy a dejar el link donde van a poderse descargar un PDF que yo tengo ya con una información un poco más completa de estas 5 preguntas y las he desarrollado para que la puedan leer con calma. Entonces, bueno, ya para cerrar la idea, hay algo importante que es el tiempo que nos debemos tardar en haciendo estas preguntas. Cuando estamos empezando nos podemos tardar hasta 1 hora. Realmente la intención es ir reduciendo ese tiempo. Mis coaches hablan de que 7 minutos es el tiempo ideal para hacer estas preguntas. Sin embargo, hay clientes o hay momentos donde cuando uno va profundizando sobre todo en el porqué o la motivación de compra, ahí nos podemos extender un poco. Pero la idea es ir desarrollando la habilidad de comunicación y de hacer estas preguntas para ir acortando el tiempo y que tengamos la posibilidad de poder conversar con más personas, porque en la medida que conversamos con más personas, pues nuestra probabilidad de cierre va a ser mayor. Así que si ya sabes, si ya te estás viendo este video ya en la plataforma de YouTube o lo estás viendo en Instagram, te voy a dejar el link para que descargues la guía de las 5 preguntas para precalificar al comprador. Así que muchas gracias por estar el día de hoy conmigo en este podcast de neuromarketing y neuroventa inmobiliaria con su episodio número 7. Nos vemos el próximo miércoles en el episodio, perdón, este es el 8. Nos vemos el próximo miércoles en el episodio 9. Que tengas una bonita tarde.